¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que te ata, que te impide avanzar, como si fueras prisionero de una fuerza invisible? ¿Has experimentado la sensación de que por más que lo intentas, no puedes romper esas cadenas que te mantienen atado al miedo, a la culpa, a la ansiedad o incluso a patrones destructivos? Si alguna vez has sentido esto, no estás solo. La realidad es que, en muchas ocasiones, las personas vivimos situaciones en las que no logramos entender qué es lo que nos detiene. Nos sentimos atrapados, como si algo estuviera bloqueando nuestro camino hacia la paz, el bienestar o la felicidad. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de liberarte de esas cadenas, una herramienta que puede romper esas ataduras que te mantienen en la oscuridad y devolverte la paz y la libertad que tanto anhelas? Esa herramienta es la oración, pero no en cualquier tipo de oración. Hablamos de oraciones para liberación espiritual, un tipo de oración basada en la poderosa palabra de Dios, que puede transformarte por completo y devolverte el control sobre tu vida, liberándote de todo lo que te oprime. En este video descubriremos cómo las oraciones para liberación espiritual, ancladas en las promesas y enseñanzas de la Biblia, tienen el poder de romper las cadenas que nos atan a las preocupaciones, los miedos, las culpas y las cargas emocionales, y nos abren las puertas a una vida llena de la gracia, el amor y el poder del Espíritu Santo. Te voy a revelar algunos secretos bíblicos que, aunque muchos no los conocen o no los aplican correctamente, tienen el potencial de cambiar radicalmente tu vida. Vamos a explorar cómo la palabra de Dios puede ser la herramienta más poderosa en la batalla espiritual y cómo, a través de oraciones fundamentadas en su sabiduría, podemos tomar autoridad sobre todo lo que nos retiene y encontrar la libertad que tanto anhelamos. A lo largo de este estudio, nos sumergiremos en versículos clave de la Biblia, analizaremos historias que nos enseñan principios espirituales y aprenderemos cómo orar con autoridad. No solo vamos a aprender a orar, sino también a entender cómo funciona el mundo espiritual, cómo podemos poner nuestra fe en acción y cómo, como hijos e hijas de Dios, podemos reclamar la victoria que Él ya nos ha otorgado a través de su sacrificio en la cruz. Esta batalla espiritual, aunque invisible a los ojos humanos, tiene repercusiones profundas en nuestras vidas, y el poder de la oración es nuestra arma más fuerte para enfrentarnos a las fuerzas que intentan derribarnos. Pero antes de que sigas, quiero pedirte algo muy importante. Comenta paz en Cristo en este video. Este simple gesto no solo es un acto de fe, sino que también tiene un propósito mucho más grande. Al dejar tu comentario, estás participando activamente en la difusión de la verdad de Dios. Este mensaje puede llegar a muchas más personas que, al igual que tú, necesitan escuchar la esperanza y el poder de la palabra de Dios. Además, si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Al hacerlo, no solo te aseguras de no perderte ningún estudio que pueda transformar tu vida, sino que también estás ayudando a que más personas se conecten con la luz de Cristo. Recuerda que la Biblia dice en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Al suscribirte, estás contribuyendo a que la luz de Cristo llegue a rincones oscuros de este mundo. Si ya estás suscrito, felicidades. Eres parte de un ejército de creyentes que está haciendo una diferencia. Estás ayudando a que este mensaje llegue a aquellos que lo necesitan, que están buscando respuestas, consuelo y una salida a su situación. Si todavía no lo has hecho, te animo a que lo hagas ahora.
No dejes que la procrastinación o la distracción te impidan ser parte de este movimiento espiritual. Este es el momento de actuar, y cada paso que tomes, por pequeño que sea, cuenta. Ahora, prepárate para un estudio profundo que podría cambiar el curso de tu vida. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y explorar cómo las oraciones para liberación espiritual pueden romper las cadenas que te atan y abrir las puertas a una vida llena de bendiciones. Antes de hacerlo, quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué es lo que más te pesa en tu vida ahora mismo? ¿Es el miedo al futuro? ¿Son las emociones de culpa que arrastras por decisiones pasadas? ¿Es la ansiedad que parece no dejarte en paz? ¿O tal vez te sientes atrapado por patrones de comportamiento que no puedes cambiar, aunque lo intentes una y otra vez? La buena noticia es que, sea cual sea tu situación, Dios tiene el poder para liberarte. Y lo hará a través de su Espíritu Santo y la autoridad que te otorga como hijo o hija de Dios. La Biblia nos enseña que, a través de Cristo, somos más que vencedores. No tienes que vivir en cautiverio por más tiempo. Si decides orar con fe, con autoridad y con la guía del Espíritu, las cadenas que te mantienen cautivo pueden romperse y podrás experimentar una nueva vida llena de paz, esperanza y libertad. Una de las claves de la oración de liberación espiritual es entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en los lugares celestes. Efesios 6:12. Estas fuerzas espirituales intentan dominar nuestras vidas, mantenernos en esclavitud a pensamientos y emociones negativas, y hacernos creer que nunca seremos libres. Pero la verdad es que Cristo ya venció. A través de su sacrificio en la cruz nos ha dado la victoria sobre el enemigo. Al orar, podemos reclamar esa victoria y experimentar una liberación que no solo se siente en lo físico, sino también en lo espiritual, emocional y mental. Por ejemplo, en el Salmo 34:17 se nos dice: «Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias». Este versículo nos recuerda que, cuando clamamos a Dios con un corazón sincero, Él nos escucha y nos libera. No importa lo que estés enfrentando, Dios tiene el poder para liberarte. Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que también actúa con poder para liberarnos de cualquier situación que nos esté oprimiendo. Además, las Escrituras nos enseñan que debemos tomar autoridad sobre nuestras vidas en Cristo. No debemos vivir como prisioneros de nuestras circunstancias. Jesús nos dio la autoridad sobre las fuerzas espirituales que intentan atacarnos. En Lucas 10:19, Jesús dice: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este versículo nos recuerda que tenemos el poder para vencer cualquier fuerza que intente detenernos. El poder de la oración para la liberación espiritual no está solo en las palabras que decimos, sino en la fe con la que las pronunciamos. La fe es la que mueve montañas. Si crees que Dios puede liberarte, entonces verás la manifestación de esa liberación en tu vida. No importa lo que estés atravesando, la victoria ya es tuya. Pero esa victoria se activa a través de la fe y la oración. Así que, si estás listo para romper esas cadenas, te invito a que comiences ahora mismo. Ora con fe, con confianza, y reclama la liberación que solo Dios puede darte. La oración tiene un poder transformador que puede cambiar tu vida y darte la paz que tanto necesitas. ¿Sabías que, como hijo o hija de Dios, tienes autoridad sobre las fuerzas espirituales de maldad? Es posible que esta verdad te suene extraña, o tal vez incluso no entiendas por completo lo que implica.
Sin embargo, es una realidad que está claramente expresada en las Escrituras. En Lucas 10:19, Jesús dice con firmeza: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta afirmación es poderosa y demuestra que la autoridad que Él te otorga no está limitada ni sujeta a la voluntad de los adversarios, sino que es absoluta y abarca toda clase de enemigos espirituales. Lo que Jesús dijo a sus discípulos no solo es un consejo o una sugerencia, sino una declaración de lo que ya ha sido hecho posible a través de Él. Esta autoridad no es algo que debas pedir ni esperar, ya que te ha sido dada. Sin embargo, la realidad es que muchos creyentes viven atados, derrotados o simplemente sin entender el alcance de la autoridad que se les ha conferido, debido a la falta de conocimiento de este principio tan fundamental. A través de la falta de entendimiento, muchos caen en la trampa de vivir en el temor, la desesperanza o la duda, cuando en realidad deberían vivir en victoria. La autoridad espiritual en Cristo. La autoridad espiritual es un tema crucial en la vida cristiana, y comprenderla correctamente cambia por completo nuestra manera de vivir. Esta autoridad no se trata de un poder que se obtiene a través de esfuerzo personal o méritos propios, sino que es el resultado de nuestra relación con Jesucristo. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos hechos herederos de su victoria y participantes en su poder. Como dice Efesios 1:19-23, Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo, y nosotros, como parte de su cuerpo, compartimos ese dominio. En Mateo 28:18, Jesús afirmó: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Al decir esto, Jesús no solo se refería a su autoridad como el Hijo de Dios, sino que también extendía esa autoridad a aquellos que le siguen. La autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre cualquier otra forma de maldad ha sido transferida a los creyentes. Esta transferencia no es algo que debamos pedir o esperar en el futuro. Ya es una realidad presente para todo aquel que ha nacido de nuevo. El ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel. Para entender mejor cómo funciona esta autoridad espiritual y cómo puedes ejercerla, volvamos a un pasaje clave de la Biblia que muestra de manera vívida el poder de la oración y la alabanza en situaciones de opresión y dificultad. El caso de Pablo y Silas en la cárcel, narrado en Hechos 16:25-26, es un ejemplo revelador. Estos dos siervos de Dios fueron arrestados y puestos en prisión por predicar el Evangelio. En lugar de rendirse o lamentarse por su situación, optaron por un enfoque radicalmente diferente. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. La Biblia dice que a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. De repente, ocurrió un gran terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Este milagro no fue solo un evento físico, sino también un acto de liberación espiritual, la oración y la alabanza. De Pablo y Silas no solo tuvieron un efecto sobre su situación inmediata, sino que también liberaron a otros prisioneros. Esto muestra que, cuando un creyente ejerce su autoridad espiritual, puede afectar no solo su vida, sino también la vida de quienes lo rodean. Este relato nos enseña que la autoridad que tenemos como hijos de Dios no está limitada por las circunstancias externas. En lugar de estar sometidos a la opresión o la condena, como el mundo podría esperar, los creyentes pueden liberarse a sí mismos y a otros mediante el poder de la oración y la alabanza. Cuando oramos,
no estamos solo pidiendo ayuda a Dios, estamos utilizando nuestra autoridad espiritual para desatar poder en el mundo espiritual y físico. El terremoto que se produjo en la cárcel no fue solo una coincidencia, fue una manifestación del poder de Dios al responder a la fe y la obediencia de sus siervos. ¿Cómo ejercer la autoridad espiritual? Ahora que hemos comprendido el concepto de la autoridad espiritual y cómo se manifiesta a través de ejemplos como el de Pablo y Silas, podemos ver cómo este principio se aplica en nuestra vida diaria. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos ejercer esa autoridad sobre las fuerzas espirituales de maldad en nuestra vida? 1. La oración como herramienta de autoridad. La oración es, sin duda, una de las formas más poderosas en las que los creyentes ejercen su autoridad espiritual. En Mateo 18:18, Jesús dice, «De cierto os digo que todo lo que liguéis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Esto significa que, cuando oramos y hablamos con autoridad, estamos actuando en el plano espiritual, y nuestras declaraciones tienen repercusiones en el reino celestial. La oración de fe es fundamental. Jesús enseñó en Marcos 11:23-24 que si tenemos fe y no dudamos, podemos decirle a una montaña que se mueva, y se moverá. Esta enseñanza no se refiere a una fe pasajera, sino a una fe sólida y fundamentada en la palabra de Dios. Cuando oramos, debemos declarar lo que la palabra dice con autoridad y fe, sabiendo que lo que estamos diciendo es respaldado por el poder de Dios. 2. El poder de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración son otras formas poderosas de ejercer autoridad espiritual. En Salmo 149:6-9 se nos enseña que con la alabanza podemos desatar las ataduras y ejecutar venganza sobre las naciones. Esto no significa que debamos ser agresivos o violentos en sentido físico, sino que debemos usar nuestra alabanza como una herramienta espiritual que debilita las fuerzas del mal. Al adorar a Dios, estamos reconociendo su soberanía y poder sobre todas las circunstancias, lo cual, a su vez, ejerce autoridad sobre las fuerzas del mal. 3. Declarar la palabra de Dios con fe. La palabra de Dios es nuestra espada en la lucha espiritual. Efesios 6:17 nos dice que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Declarar las Escrituras con autoridad es un acto de fe que rompe las cadenas del enemigo. Cuando enfrentamos desafíos, debemos utilizar las promesas de Dios para enfrentarlos. Esto es lo que Jesús hizo cuando fue tentado en el desierto. Respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Al hacer lo mismo, estamos ejerciendo nuestra autoridad espiritual. 4. Vivir en fe y confianza en la victoria. Finalmente, vivir en la certeza de la victoria es esencial para ejercer nuestra autoridad. No debemos orar y luchar en la oscuridad o en la incertidumbre, sino en la plena confianza de que ya tenemos la victoria. 1 Juan 5:4 nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra autoridad no se basa en nuestra fuerza o habilidad, sino en la obra completa de Cristo en la cruz. Ya hemos sido hechos más que vencedores en Él. La autoridad espiritual que poseemos como hijos e hijas de Dios es un regalo divino que no debe ser subestimado. Al comprender que esta autoridad ha sido conferida a todos los creyentes, podemos comenzar a vivir una vida victoriosa, libres de ataduras y miedos. Como Pablo y Silas, podemos ver cómo nuestras oraciones y alabanzas abren puertas de libertad, no solo para nosotros, sino también para aquellos a nuestro alrededor. No dejes que el enemigo te haga sentir impotente, porque en Cristo
tienes poder sobre toda fuerza del mal. Ejercita esa autoridad con fe, palabra y acción, y verás la manifestación del poder de Dios en tu vida. La Biblia, una espada espiritual en la guerra espiritual. La Biblia no es solo un libro, es la palabra viva de Dios, un recurso poderoso para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. En el pasaje de Hebreos 4:12, se nos da una clara imagen de la eficacia de las Escrituras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios no solo tiene poder, sino que también tiene un propósito específico en la vida de todo creyente. La Biblia es una espada espiritual que puede cortar a través de las mentiras del enemigo y las trampas del pecado. En el contexto de la oración de liberación, esta espada espiritual es aún más relevante, ya que nos permite enfrentar la opresión y las dificultades espirituales con una fe sólida y las herramientas correctas. Aquí exploraremos cómo usar las Escrituras como un arma poderosa para nuestra liberación y cómo podemos aplicar sus principios a nuestras vidas diarias. 1. La Biblia, una espada de dos filos. El pasaje de Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Esto implica que la palabra no solo tiene la capacidad de defendernos, sino que también puede atacar y destruir todo lo que no proviene de Dios. En la lucha espiritual, la espada de dos filos representa la capacidad de la palabra de Dios de penetrar en lo más profundo del ser humano. Es capaz de discernir nuestros pensamientos y actitudes, y en su poder no hay nada que se escape de su efecto transformador. Esta espada puede cortar las ataduras del pecado, eliminar las mentiras que nos atan y, lo más importante, restaurar nuestras almas. Cuando oramos, es crucial que usemos la palabra de Dios como parte de nuestra defensa y ataque contra el enemigo. La Biblia tiene el poder de iluminar áreas oscuras de nuestra vida, mostrar la verdad de Dios sobre nuestras circunstancias y hacernos libres. Por lo tanto, en las oraciones de liberación, debemos asegurarnos de incorporar versículos que nos ayuden a declarar la victoria de Cristo sobre el pecado y la opresión. 2. Jesús como ejemplo de uso de la palabra. Uno de los mejores ejemplos de cómo usar la palabra de Dios como un arma en la lucha espiritual es el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto que encontramos en Mateo 4:1-11. Jesús, después de ser bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. En este momento crucial, Jesús no utilizó su poder divino para enfrentar al enemigo, sino que se armó con las Escrituras. En 1900, cada tentación, el diablo intentó hacer que Jesús dudara de la providencia de Dios o cayera en el pecado. Sin embargo, Jesús respondió a cada tentación con un versículo de la Escritura. Escrito está. Mateo 4:4, 7, 10. Con cada respuesta, Jesús usó la palabra de Dios para derrotar al enemigo, mostrándonos que la verdadera forma de resistir las tentaciones y ataques espirituales es a través del uso de la Escritura. Este pasaje nos enseña varias lecciones importantes. Primero, Jesús nos muestra que la palabra de Dios es una herramienta fundamental para resistir al diablo. Segundo, Jesús demuestra la importancia de conocer las Escrituras. Para poder responder como Él lo hizo, es necesario conocer la palabra. Finalmente, Jesús nos enseña que debemos usar la palabra de manera específica y directa. Cada tentación de Satanás fue respondida con una escritura apropiada, lo que demuestra que hay versículos específicos que podemos usar para situaciones particulares. 3. Memorizar y declarar versículos de liberación.
Uno de los aspectos más poderosos de usar la Biblia como una espada espiritual es la capacidad de memorizar y declarar versículos específicos que nos ayuden a romper cadenas de pecado, adicción y opresión. Si bien la Biblia es un libro extenso, los versículos clave pueden servir como herramientas poderosas para nuestra liberación. Por ejemplo, en el caso de la lucha contra el pecado y la tentación, podemos usar 1 Corintios 10:13, que dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos asegura que cuando enfrentamos tentaciones, Dios siempre provee una salida, una forma de escapar. Al declarar esta promesa en oración, podemos recordar que Dios está con nosotros y que no estamos solos en nuestra lucha. Para la liberación de la adicción, un versículo clave es Juan 8:36, que dice: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este versículo nos recuerda que la verdadera libertad solo viene a través de Jesús. Al declarar este versículo en oración, podemos afirmar nuestra fe en que Jesús tiene el poder de liberarnos de cualquier adicción o atadura. Para romper la opresión espiritual, podemos usar Isaías 54:17, que declara: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo nos asegura que, aunque los ataques del enemigo sean reales, no tienen poder sobre nosotros. Al declarar esta promesa, podemos mantenernos firmes en la confianza de que el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. La clave es memorizar versículos que se apliquen a las áreas específicas de nuestra vida que necesitamos liberar, y luego declararlos en oración. La memorización de las Escrituras también es un acto de disciplina espiritual, ya que nos ayuda a internalizar la palabra de Dios y tenerla a mano cuando más la necesitamos. 4. Personalizar las promesas bíblicas para tu situación. El siguiente paso importante en el uso de la Biblia como una espada espiritual es personalizar las promesas bíblicas para tu situación actual. La palabra de Dios no es solo una serie de palabras generales, sino que está llena de promesas que se aplican a nuestra vida diaria. Al personalizar estas promesas, las hacemos nuestras y las usamos para fortalecer nuestra fe y resistir al enemigo. Por ejemplo, si estás pasando por una temporada de miedo o ansiedad, puedes declarar versículos como Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al personalizar este versículo puedes decir: no voy a estar ansioso por nada, confío en que la paz de Dios guardará mi corazón y mi mente mientras paso por este desafío. Del mismo modo, si estás luchando con el perdón, puedes meditar en Mateo 6, 14, 15, donde Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Al personalizar este versículo puedes decir: perdono a aquellos que me han herido, así como Dios me perdona. Declaro que el perdón de Dios fluye a través de mí. 5. La Biblia, tu espada espiritual. En resumen, la Biblia no es solo un libro antiguo, es un recurso vivo y eficaz, una espada espiritual que tiene el poder de liberarnos de las ataduras del pecado, la opresión y
las mentiras del enemigo. Al seguir el ejemplo de Jesús en el desierto, aprenderemos a usar la palabra de Dios para resistir las tentaciones y ataques del diablo. Al memorizar y declarar versículos específicos, podemos romper cadenas de pecado y encontrar la liberación en Cristo. Y al personalizar las promesas bíblicas, podemos aplicar la verdad de Dios a nuestra situación personal y experimentar la victoria en nuestra vida diaria. Recuerda siempre que la palabra de Dios no es solo para ser leída, sino para ser vivida. Usa la espada de la palabra para luchar por tu libertad y confía en que a través de ella tendrás la victoria en cada área de tu vida. No puedes liberarte de algo que no reconoces, identificando las cadenas espirituales que te atan. La vida espiritual es una travesía profunda que involucra no solo la conexión con lo divino, sino también la confrontación de todo aquello que busca interrumpir nuestra paz y libertad en Cristo. Una de las realidades que más pueden atar a una persona es no reconocer las cadenas que la mantienen en cautiverio, incluso cuando ya se encuentra en Cristo. No podemos liberarnos de lo que no hemos identificado, por lo tanto. El primer paso hacia la libertad es aprender a reconocer las ataduras espirituales que nos afectan. Estas ataduras pueden presentarse de muchas formas, como patrones de pecado, maldiciones generacionales, heridas emocionales no sanadas o incluso influencias demoníacas. En este bloque exploraremos cómo identificar esas cadenas que nos limitan, cómo discernir los patrones y las influencias que nos mantienen lejos de la libertad plena en Cristo, y cómo orar específicamente para romper esas ataduras. Este proceso no solo es de gran importancia para nuestra vida personal, sino también para el bienestar espiritual de nuestra familia, comunidad y la iglesia en general. El reconocimiento y la liberación de esas cadenas espirituales son claves en el proceso de crecimiento y santificación cristiana. Las cadenas espirituales que nos atan. Las cadenas espirituales que pueden atar a una persona son diversas y a menudo se enraizan en patrones que se repiten, en dolor no sanado o en influencias invisibles que nos afectan. A continuación, desglosaremos algunas de las formas en que estas ataduras pueden manifestarse. 1. Patrones de pecado. Uno de los factores más comunes que nos atan son los patrones de pecado recurrentes. Estos pueden tomar diversas formas, como la mentira, el robo, la inmoralidad sexual, la ira descontrolada, el orgullo, el rencor, entre otros. Estos patrones, si no son reconocidos y confrontados, tienen el poder de hacernos caer en un ciclo de desobediencia que nos aleja de la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que el pecado es una esclavitud. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Por lo tanto, es vital identificar aquellos comportamientos y actitudes que continúan dominando nuestra vida, no solo para pedir perdón y restauración, sino también para buscar una liberación total de esos patrones destructivos. 2. Maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son un tema muy importante cuando hablamos de cadenas espirituales. A menudo, las personas pasan de generación en generación ciertas características o problemas, como enfermedades, adicciones, pobreza, violencia o fracaso. Estos patrones pueden estar ligados a decisiones y actitudes pasadas que no se han resuelto adecuadamente. La Biblia habla de maldiciones que afectan a las generaciones sucesivas si no se rompen. Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Sin embargo, Dios también promete redención, y daré a los hijos el corazón para que me teman y tengan temor de mí.
Jeremías 32:40. Es importante entender que las maldiciones generacionales pueden ser quebrantadas a través de la oración y el arrepentimiento genuino, y que en Cristo las maldiciones no tienen poder definitivo sobre nuestras vidas. 3. Heridas emocionales. No sanadas, las heridas emocionales causadas por traumas pasados como abuso, abandono, rechazo o traición son otro tipo de atadura espiritual. Muchas veces esas heridas no se sanan adecuadamente y pueden dar lugar a resentimientos, temores, inseguridades y un sinfín de emociones negativas que nos impiden vivir en plenitud. Estas heridas no solo afectan nuestras relaciones interpersonales, sino que también interfieren en nuestra relación con Dios. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. La sanidad interior es un proceso que involucra reconocer el dolor, perdonar y permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos sane profundamente. Este proceso puede ser largo, pero es fundamental para ser liberados de las ataduras emocionales. 4. Influencias demoníacas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el poder del enemigo, Satanás y sus huestes demoníacas, trata de influir en la vida de las personas. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y no tiene reparo en utilizar diversos medios para mantener a las personas cautivas, ya sea a través de tentaciones, ataques directos o influencias sutiles. El creyente debe ser consciente de que vivimos en una guerra espiritual constante. La Biblia nos instruye a estar alertas y a resistir al diablo para que él huya de nosotros. Santiago 4:7. Esto significa que el cristiano debe estar armado con la palabra de Dios, la oración y la vigilancia constante para identificar cualquier área de su vida donde el enemigo esté intentando tomar control. El poder de las fortalezas en la mente. Una de las estrategias más comunes del enemigo es establecer fortalezas en la mente del creyente. Las fortalezas son pensamientos y mentiras que se afianzan en nuestra mente y que nos apartan de la verdad de Dios. Estas fortalezas son como murallas que nos impiden ver la libertad que Cristo nos ofrece. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo habla de derribar estas fortalezas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí, Pablo nos llama a identificar los pensamientos que están en conflicto con la verdad de Dios y a someterlos a la obediencia a Cristo. Las fortalezas mentales pueden ser pensamientos negativos, autocríticos, miedos, dudas o cualquier otra idea que se oponga a la naturaleza de Cristo. Para liberarnos de estas ataduras, debemos reconocer que esas fortalezas existen y que debemos tomar una postura activa en la guerra espiritual para derribarlas. Esto implica el uso de la palabra de Dios, la oración y la renuncia a las mentiras que el enemigo nos ha hecho creer. ¿Cómo identificar las áreas de tu vida que necesitan liberación? Para identificar las áreas de tu vida que necesitan liberación, es crucial tener un momento de reflexión profunda con Dios. Aquí hay algunos pasos prácticos para hacerlo. 1. Revisa tu vida pasada. Reflexiona sobre patrones de comportamiento, emociones y situaciones recurrentes que has experimentado a lo largo de los años. Pregúntate si hay áreas en tu vida donde siempre has enfrentado dificultades o luchas constantes. 2. Examina tus pensamientos y emociones. ¿Qué pensamientos dominan tu mente? ¿Te encuentras atrapado en patrones de pensamiento negativos, depresivos o autocríticos?
Identificar estos patrones puede ayudarte a entender si hay fortalezas que necesitan ser derribadas. 3. Busca la ayuda del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es vital en el proceso de liberación. Ora para que Él te revele las áreas de tu vida que necesitan ser sanadas, liberadas o transformadas. 4. Consulta con consejeros espirituales. A veces, la ayuda de un pastor, consejero o mentor espiritual puede ser clave para discernir lo que no podemos ver por nosotros mismos. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva externa y ayudarte a orar de manera efectiva. ¿Cómo orar para quebrar esas ataduras? Una vez que hemos identificado las áreas que necesitan liberación, debemos orar específicamente para romper esas ataduras. Aquí hay algunas pautas para hacerlo. 1. Confiesa y arrepiente de cualquier pecado. La confesión es el primer paso. Dios es fiel y justo para perdonarnos cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. 1 Juan 1:9. Al confesar nuestros pecados, rompemos cualquier vínculo que el pecado haya establecido en nuestra vida. 2. Rompe maldiciones generacionales. Si sabes que hay maldiciones generacionales en tu familia, ora para romperlas en el nombre de Jesús. Declara que, a través de la cruz, las maldiciones ya no tienen poder sobre ti y sobre las futuras generaciones. 3. Busca sanidad para tus heridas emocionales. Ora para que Dios toque tu corazón y sane las heridas del pasado. Perdona a aquellos que te han hecho daño y suelta cualquier resentimiento que te impida avanzar. 4. Rechaza las influencias demoníacas. En el nombre de Jesús, renuncia a cualquier influencia demoníaca sobre tu vida. Resiste al enemigo y usa la autoridad que tienes en Cristo para declarar tu libertad. 5. Renueva tu mente. Toma autoridad sobre tus pensamientos y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Reemplaza las mentiras con la verdad de la palabra de Dios. El proceso de liberación espiritual es profundo y continuo. No podemos liberarnos de lo que no hemos reconocido, por lo que es esencial identificar las áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas, restauradas y liberadas. Al hacerlo, podemos caminar en la libertad que Cristo nos ha dado y experimentar su paz y sanidad completa. Recuerda que, aunque las ataduras puedan parecer fuertes, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruirlas y traer verdadera liberación. En 1 Juan 1:9, la Escritura nos ofrece una poderosa promesa de perdón y purificación al decir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es un recordatorio profundo de la misericordia de Dios y de su disposición a perdonar a quienes se acercan a Él con un corazón arrepentido. La confesión de pecados no es solo un acto de reconocimiento de nuestra culpabilidad ante Dios, sino un paso fundamental hacia la liberación espiritual. Este acto de humildad y sinceridad nos permite experimentar la restauración de nuestra relación con Dios, un acto que trae consigo sanidad, paz y una transformación real en nuestras vidas. La confesión, entendida desde una perspectiva bíblica, va más allá de simplemente reconocer los errores cometidos. Implica un acto genuino de arrepentimiento, un dolor sincero por haber ofendido a Dios y una disposición a cambiar. En otras palabras, no es solo decir «perdóname», sino un compromiso de vivir de acuerdo con los principios divinos, buscando constantemente la santidad. El arrepentimiento, como la confesión, tiene una gran importancia en la vida cristiana, ya que permite que el creyente sea restaurado a su propósito original con Dios. Es un acto de fe, porque al confesar nuestros
pecados, no solo reconocemos nuestra debilidad, sino también la fidelidad de Dios para perdonarnos. Un claro ejemplo de cómo la confesión y el arrepentimiento pueden llevar a la liberación espiritual lo encontramos en la vida del rey David, específicamente en la historia que se relata en 2 Samuel 12. La narración de su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías es una de las más trágicas en la Biblia, pero también es un testimonio de la misericordia divina y el poder transformador del arrepentimiento. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en un pecado grave. Durante su reinado, se dejó llevar por el deseo y cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, un fiel soldado que luchaba en el ejército de David. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado mandando a traer a Urías de la guerra con la esperanza de que él se reuniera con su esposa y la apariencia del embarazo fuera justificada. Sin embargo, Urías, siendo un hombre de integridad, no quiso disfrutar de los placeres de su hogar mientras sus compañeros de lucha estaban en el campo de batalla. Ante la negativa de Urías a descansar en su casa, David recurrió a una medida más drástica. Ordenó que Urías fuera colocado en la parte más peligrosa del campo de batalla, lo que llevó a su muerte. Este pecado de David fue un acto grave de desobediencia y de maldad. Sin embargo, lo que ocurre después es un testimonio de cómo Dios trata con nuestros pecados, incluso cuando han sido grandes y escandalosos. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David. Natán, de manera sabia y diplomática, le contó una parábola a David sobre un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre, una acción injusta y cruel. David, al escuchar la parábola, se encolerizó y declaró que el hombre rico merecía morir. Fue en ese momento cuando Natán le dijo a David: «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12:7. El rostro de David cayó al recibir la dura verdad. Ante la confrontación de su pecado, David no intentó excusarse ni justificarse. En su corazón, él reconoció su maldad y su transgresión contra Dios. Aquí es donde la confesión se convierte en un punto de quiebre. David no escondió su pecado ni trató de disimularlo. En cambio, se enfrentó a su culpabilidad con sinceridad. En su respuesta, expresó un arrepentimiento genuino, y este arrepentimiento encontró su voz en el Salmo 51. Este salmo se convierte en una de las oraciones más conmovedoras de arrepentimiento en la Biblia. David comienza el salmo reconociendo la necesidad de la misericordia de Dios, diciendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades». Salmo 51:1. En este primer versículo, David se dirige a Dios no desde una posición de derechos, sino como un hombre consciente de su pecado y de la necesidad de la misericordia divina. Él sabe que no tiene nada con qué ganarse el perdón, por lo que su única esperanza es la gracia y la fidelidad de Dios. David continúa su oración reconociendo la naturaleza de su pecado. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos». Salmo 51:4. Aunque su pecado tuvo consecuencias para otras personas, como Urías y Betsabé, David entiende que, en última instancia, su pecado es contra Dios. Esta es una revelación clave. El pecado no es solo una transgresión contra las leyes morales, sino que es una ofensa a la relación que tenemos con el Creador. Este entendimiento es crucial para el arrepentimiento genuino, ya que nos permite ver el pecado no solo desde la perspectiva de sus efectos humanos, sino como una ruptura de nuestra comunión con Dios. En el Salmo 51, David también expresa un deseo profundo de restauración. Pide a Dios que le cree un corazón limpio y que le renueve un espíritu recto.
Salmo 51:10. Esto refleja la comprensión de que el arrepentimiento no es solo un acto de remordimiento, sino un cambio radical en la vida interior. La restauración que David anhelaba no era solo el perdón de su pecado, sino también una transformación en su corazón. Él no quería seguir siendo la misma persona que cometió ese pecado. Deseaba una limpieza profunda y un cambio en su naturaleza. La historia de David es un ejemplo claro de cómo la confesión y el arrepentimiento pueden llevar a la liberación espiritual. Aunque David cometió un pecado serio, su corazón arrepentido y su disposición a enfrentar su error ante Dios abrieron la puerta a la restauración. La respuesta de Dios a su arrepentimiento fue la misericordia y el perdón, aunque también hubo consecuencias por su pecado. A pesar de la gravedad de sus transgresiones, Dios no lo desechó. En lugar de eso, Dios le prometió que su descendencia reinaría para siempre, una promesa que, aunque implicaba sufrimiento y dificultades, señalaba la fidelidad divina que perdura más allá de las fallas humanas. Este principio de confesión y arrepentimiento tiene profundas implicaciones para nuestra vida espiritual. Todos nosotros, al igual que David, somos susceptibles al pecado. Todos cometemos errores, caemos en tentaciones y fallamos en mantenernos fieles a Dios. Sin embargo, la gracia de Dios está disponible para aquellos que se acercan a Él con humildad y arrepentimiento. La confesión no debe ser vista como un mero formalismo, sino como un medio por el cual experimentamos la liberación espiritual. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos haciendo un acto de fe, un acto que declara que creemos en la fidelidad de Dios para perdonarnos. Además, al arrepentirnos sinceramente, estamos abriendo la puerta a la sanidad interior, permitiendo que Dios transforme nuestro corazón y nos devuelva a su propósito original. Al igual que David, podemos experimentar la restauración, no solo del perdón de nuestros pecados, sino también de la relación con Dios, de manera que podamos caminar en su gracia y vivir de acuerdo con su voluntad. Finalmente, orar con un corazón arrepentido es un acto que debe ser cultivado constantemente en la vida del creyente. No se trata solo de confesar los pecados grandes, sino también de mantener una actitud de humildad y dependencia de Dios en todo momento. La liberación espiritual no es algo que se experimenta una sola vez, sino que es un proceso continuo de crecimiento en la fe, de transformación y de renovación del espíritu. El poder del ayuno y la oración en la liberación espiritual. Un estudio sobre Mateo 17:21 y Esther 4:16. Jesús en Mateo 17:21 dice: «Este género no sale sino con oración y ayuno». Esta afirmación de Jesús nos introduce en una verdad profunda y esencial en la vida espiritual, que ciertos desafíos espirituales y opresiones solo se pueden superar mediante la combinación de oración y ayuno. El ayuno, tal como lo entendemos en la Biblia, no es solo una práctica de abstinencia de comida, sino una herramienta poderosa que fortalece el espíritu y debilita las fuerzas del enemigo. En este bloque, estudiaremos cómo el ayuno puede fortalecer tu espíritu, cómo actúa sobre las fuerzas espirituales y cómo podemos utilizar esta práctica para romper cadenas y alcanzar la liberación espiritual. El concepto bíblico del ayuno. El ayuno en la Biblia se presenta como una disciplina espiritual significativa. En términos sencillos, el ayuno es la práctica de abstenerse de la comida y, en ocasiones, de otras cosas materiales por un tiempo determinado, con el propósito de enfocarse en la oración, la meditación y el acercamiento a Dios.
Es una manera de poner de lado nuestras necesidades físicas para enfocarnos en las necesidades espirituales, buscar la voluntad de Dios y humillarnos ante Él. Jesús mismo practicó el ayuno, como lo vemos en Mateo 4:1-2, donde se retiró al desierto a ayunar durante 40 días antes de iniciar su ministerio. Este acto muestra el profundo vínculo entre la oración, el ayuno y el fortalecimiento espiritual. Jesús no solo nos enseñó con su vida, sino que también nos dejó instrucciones directas sobre el ayuno. En Mateo 6:16-18, Jesús enseña cómo debemos ayunar. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas de rostro demacrado, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unta tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Con estas palabras, Jesús nos invita a realizar el ayuno no como un acto de ostentación, sino como un medio privado y personal para acercarnos a Dios. Ayuno y oración, una combinación poderosa. En Mateo 17:21, cuando Jesús dice que este género no sale sino con oración y ayuno, nos está enseñando que algunos obstáculos espirituales, como demonios, dificultades y ataduras, requieren una intervención más profunda que la que se logra con la oración sola. El ayuno intensifica nuestra oración y la hace más efectiva. La práctica del ayuno puede preparar nuestro corazón, fortalecer nuestra fe y enfocarnos en la presencia de Dios de una manera única. El ayuno tiene el poder de fortalecer nuestro espíritu y ayudarnos a conectar más profundamente con Dios. La oración sin el ayuno puede ser eficaz, pero el ayuno añade una dimensión especial que puede acelerar la liberación. Cuando ayunamos, estamos declarando nuestra dependencia de Dios y reconociendo que nuestras fuerzas son limitadas, mientras que las de Dios son infinitas. El ejemplo de Esther, un ayuno para la liberación. En la Biblia, uno de los ejemplos más poderosos de ayuno en medio de una crisis es el de Esther. En el libro de Esther se nos presenta la historia de cómo el pueblo de Israel se encontraba en una situación desesperada. El malvado consejero Amán había conspirado para aniquilar a los judíos del imperio persa. Esther, una joven judía que había sido elegida reina, se encontraba en una posición única, pero también peligrosa. Su pueblo estaba al borde de la extinción y ella tenía la oportunidad de intervenir, pero hacerlo significaba poner su vida en riesgo. Esther sabía que la situación era grave y que no podía enfrentarla con sus propias fuerzas. Fue entonces cuando recurrió al ayuno. En Esther 4:16, Esther instruye a Mardoqueo, su primo y consejero, a que reúna a los judíos en Susa para ayunar durante 3 días y 3 noches antes de que ella se presentara ante el rey, algo que podría costarle la vida si no era llamada. Ella les dice: «Id, reunid a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, ni de día ni de noche. Yo también ayunaré con mis doncellas, y entonces iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Este acto de ayuno fue clave para la liberación del pueblo judío. Esther no solo se preparó a nivel físico y emocional, sino que se entregó completamente a la voluntad de Dios a través del ayuno y la oración. Esta historia nos muestra que cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables, el ayuno, combinado con la oración, puede traer la intervención divina. Al final de la historia, Esther encontró favor ante el rey, y el pueblo judío fue librado del peligro inminente. El propósito del ayuno en la liberación espiritual.
El ayuno tiene múltiples propósitos, y uno de los más poderosos es el de liberación espiritual. A lo largo de la Escritura, vemos cómo el ayuno es utilizado para romper cadenas, liberar a las personas de opresiones demoníacas y restaurar la relación con Dios. Al ayunar, nos sometemos a Dios y nos despojamos de lo mundano para enfocarnos en lo eterno. Esto nos permite experimentar una mayor libertad espiritual y una victoria sobre las fuerzas del mal. El ayuno, en primer lugar, nos ayuda a centrarnos en Dios. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder la perspectiva de lo que realmente importa. El ayuno nos permite apartarnos de la comida y otras comodidades para dedicarnos completamente a la oración y la meditación. Esta concentración en Dios y en su palabra fortalece nuestro espíritu y nos prepara para enfrentar las luchas espirituales. Además, el ayuno debilita las fuerzas del enemigo. El enemigo actúa cuando ve debilidad en nuestra vida espiritual. Al ayunar, debilitamos nuestra carne y las inclinaciones del pecado, lo que nos hace menos vulnerables a sus ataques. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo dice: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios». El ayuno se convierte en una de esas armas poderosas que nos ayuda a derribar fortalezas espirituales y romper cadenas. ¿Cómo iniciar un ayuno bíblico? Iniciar un ayuno bíblico requiere preparación y un enfoque claro. Aquí te guiaré en los pasos básicos para comenzar. 1. Establece un propósito claro. El primer paso para un ayuno efectivo es tener un propósito. ¿Por qué estás ayunando? Puede ser para la liberación de un área específica de tu vida, por la salvación de alguien, por sabiduría en una decisión importante o por un avivamiento espiritual personal. Es esencial saber qué buscas de Dios durante este tiempo. 2. Dedica tiempo a la oración. Durante el ayuno, la oración es el componente fundamental. La oración es lo que transforma el ayuno de una mera abstinencia de alimentos en un acto de poder espiritual. Usa el tiempo de ayuno para orar y clamar a Dios, pedirle su dirección y fuerza, y buscar una mayor intimidad con Él. 3. Escoge la duración del ayuno. Los ayunos pueden durar un día, varios días o incluso más tiempo. Jesús ayunó 40 días, pero la duración del ayuno dependerá de tu salud y de lo que sientas que Dios te está guiando a hacer. Un ayuno más corto, como un ayuno de 24 horas, también puede ser muy poderoso. 4. Prepárate física y espiritualmente. Antes de comenzar, es importante prepararte física y espiritualmente. Hazlo de forma gradual si es necesario, y busca la dirección de Dios sobre cómo debes proceder. Durante el ayuno es útil eliminar todas las distracciones y concentrarte en las cosas de Dios. 5. Mantén la humildad. Recuerda que el ayuno no es un medio para ganar algo de Dios por nuestros propios méritos, sino una forma de humillarnos ante Él y reconocer nuestra dependencia de Él. El ayuno no debe ser usado para presumir o mostrar piedad, sino como un acto privado de sumisión. El ayuno, combinado con la oración, es una herramienta poderosa para la liberación espiritual. Jesús nos enseñó que ciertas luchas espirituales solo se pueden ganar a través de la oración y el ayuno. Al igual que Esther, podemos experimentar la intervención divina cuando buscamos a Dios con un corazón sincero. Si estás enfrentando dificultades espirituales o emocionales, considera el ayuno como un camino hacia la liberación. Al fortalecer tu espíritu y debilitar las fuerzas del enemigo, te posicionas para recibir la victoria de Dios.
En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no luchamos contra personas o enemigos humanos, sino contra fuerzas espirituales poderosas. Estas fuerzas incluyen principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos revela la naturaleza espiritual de la guerra en la que estamos involucrados como creyentes en Cristo. La batalla no es meramente física, sino que se libra en un ámbito mucho más profundo y trascendental, el reino espiritual. Por lo tanto, la liberación espiritual no es una simple cuestión de tomar medidas terrenales. Es una confrontación con las fuerzas malignas que buscan destruir nuestra paz, nuestro propósito y nuestra relación con Dios. La liberación espiritual es una batalla real que exige una preparación adecuada. Si no estamos conscientes de la naturaleza de la lucha ni de las armas que Dios nos ha provisto para enfrentarnos a ella, corremos el riesgo de ser derrotados. Sin embargo, Pablo, en su carta a los Efesios, no solo nos advierte sobre la magnitud del conflicto espiritual, sino que también nos proporciona una manera de estar firmes en esta guerra. Nos da una visión clara de cómo podemos enfrentar y vencer a esas fuerzas espirituales a través de la armadura de Dios descrita en Efesios 6, 13, 18. Este pasaje es esencial para todos los creyentes, ya que nos enseña cómo vestirnos espiritualmente para resistir y prevalecer en la lucha contra el mal. La armadura de Dios, preparación para la batalla. Efesios 6, 13, 18 presenta una metáfora poderosa y detallada, la armadura de Dios. Esta armadura es un conjunto de herramientas espirituales que Dios nos ha dado para que podamos estar firmes en la lucha espiritual. Pablo utiliza la figura de un soldado bien equipado para ilustrar cómo debemos prepararnos para enfrentar los desafíos espirituales. La armadura se divide en varias piezas, cada una de las cuales tiene un propósito específico. Analicemos cada una de estas piezas y veamos cómo podemos usarla en nuestras oraciones de liberación. 1. El cinturón de la verdad. Efesios 6:14. El cinturón es la primera pieza mencionada en la armadura de Dios. El cinturón de un soldado tiene la función de mantener las demás piezas de la armadura en su lugar. De manera similar, la verdad es fundamental para nuestra protección espiritual. Jesús mismo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. La verdad de Dios, revelada a través de su palabra, es la base que sostiene todo lo demás. Cuando estamos firmemente anclados en la verdad de Dios, podemos resistir las mentiras del enemigo y discernir lo que es correcto de lo que es falso. En el contexto de la liberación espiritual, el cinturón de la verdad nos recuerda que debemos tener una comprensión clara de la palabra de Dios. Cuando oramos, debemos basar nuestras oraciones en la verdad de las Escrituras, recordando siempre lo que Dios ha dicho sobre nuestra identidad en Cristo y su autoridad sobre las fuerzas del mal. Las mentiras del enemigo son poderosas, pero la verdad de Dios tiene el poder de desbaratar esas mentiras. 2. La coraza de justicia. Efesios 6:14. La coraza cubre el torso del soldado, protegiendo los órganos vitales, especialmente el corazón. En el ámbito espiritual, la coraza de justicia representa la justicia de Dios, que cubre y protege nuestro corazón de las acusaciones y condenas del enemigo. Nuestra justicia no proviene de nuestras obras, sino de la justicia de Cristo que se nos imputa por la fe. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5.
En la liberación espiritual, el enemigo puede intentar acusarnos y hacernos sentir indignos o culpables. Sin embargo, la coraza de justicia nos recuerda que, en Cristo, somos justificados. Debemos mantenernos firmes en esta verdad y recordar que no luchamos por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Cristo nos ha dado. 3. El calzado del Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. El calzado es esencial para un soldado, ya que le permite moverse con rapidez y estabilidad en el campo de batalla. El calzado del Evangelio de la Paz, entonces, representa nuestra disposición a compartir las buenas nuevas de paz que encontramos en Cristo. En un contexto de liberación espiritual, esto implica caminar en la paz de Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza, y que el Evangelio tiene el poder de traer liberación a las personas cautivas. Además, el Evangelio de la Paz nos da firmeza, ya que cuando compartimos el mensaje de Cristo, también nos armamos con la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esta paz nos protege de los ataques del enemigo, quienes buscan sembrar el miedo y la confusión. 4. El escudo de la fe. Efesios 6:16. El escudo es un elemento crucial para protegerse de los ataques directos del enemigo. En el caso de la batalla espiritual, el escudo de la fe es nuestra confianza y creencia en las promesas de Dios. El enemigo lanzará dardos de fuego, que son tentaciones, mentiras y dudas. Estos dardos tienen como objetivo hacernos vacilar en nuestra fe. Sin embargo, el escudo de la fe nos permite resistir estos ataques, ya que nuestra confianza en las promesas de Dios es más fuerte que cualquier mentira o tentación. En la liberación espiritual debemos mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios es más grande que cualquier poder maligno. Al orar, debemos declarar con fe que en Cristo somos más que vencedores y que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. 5. El yelmo de la salvación. Efesios 6:17. El yelmo protege la cabeza, que es el centro de la mente y el pensamiento. De manera espiritual, el yelmo de la salvación protege nuestra mente y nuestra identidad en Cristo. La salvación que hemos recibido en Cristo nos da seguridad y certeza, y es la base sobre la cual nuestra mente puede descansar. Cuando enfrentamos la batalla espiritual, debemos recordar que nuestra salvación es inquebrantable y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. En el contexto de la liberación espiritual, debemos renovar constantemente nuestra mente con la verdad de la salvación, asegurándonos de que no se nos desvíe ni se nos roben los pensamientos acerca de quiénes somos en Cristo. 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La espada es un arma ofensiva, y en este caso, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es nuestra herramienta para atacar y defender en la batalla espiritual. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, Él usó la palabra de Dios para contrarrestar cada una de las tentaciones del enemigo. De manera similar, debemos usar la palabra de Dios para enfrentar los ataques del enemigo y declarar la victoria que tenemos en Cristo. En la liberación espiritual, la palabra de Dios es nuestra herramienta más poderosa. Al orar, debemos declarar las promesas de Dios, resistir las mentiras del enemigo y afirmar nuestra autoridad en Cristo. 7. La oración en el Espíritu. Efesios 6:18. Finalmente, Pablo nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es nuestra comunicación directa con Dios y es fundamental en la liberación espiritual.
Orar en el Espíritu significa estar guiados por el Espíritu Santo y permitir que Él nos lleve a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. La oración en el Espíritu nos conecta con la fuente de poder que nos capacita para luchar contra las fuerzas del mal. La armadura de Dios no es una opción, sino una necesidad para cada creyente que desea permanecer firme en la batalla espiritual. A través de cada pieza de esta armadura, Dios nos ha dado todo lo necesario para resistir al enemigo y caminar en victoria. Al usar estas herramientas en nuestras oraciones de liberación, podemos estar seguros de que no luchamos en nuestras propias fuerzas, sino con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Cristo ya ha ganado la victoria por nosotros, y nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en esa victoria, usando la armadura que Él nos ha provisto. La alabanza y la adoración son herramientas poderosas en la guerra espiritual, y a lo largo de la Escritura se nos enseña cómo estas prácticas no solo nos acercan a Dios, sino que también tienen un impacto directo en los ámbitos espirituales, desatando la victoria de una manera sobrenatural. En 2 Crónicas 20:22 vemos un ejemplo claro de cómo la alabanza puede cambiar las circunstancias y traer la victoria. El pueblo de Judá, enfrentando una coalición de enemigos mucho más grande que ellos, no confió en su propio ejército ni en sus estrategias militares. En lugar de eso, comenzaron a alabar y adorar a Dios, y Dios mismo luchó por ellos, causando que sus enemigos se destruyeran entre sí. El poder de la alabanza en la guerra espiritual. La guerra espiritual no siempre es evidente a nivel físico, pero sus efectos son profundos. Vivimos en un mundo que es constantemente afectado por la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. En medio de estas batallas, la alabanza y la adoración son nuestras armas. Alabar a Dios en medio de la tormenta es un acto de fe que derrota las fuerzas del enemigo. Este acto de alabanza provoca un cambio en la atmósfera espiritual, desatando la intervención divina y liberación para los creyentes. 2 Crónicas 20:22 es un claro ejemplo de cómo la alabanza desencadena la liberación. Cuando los israelitas comenzaron a alabar a Dios en lugar de luchar con sus propias fuerzas, el resultado fue sorprendente. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Mindos y Seir, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. 2 Crónicas 20:22. En este versículo, la alabanza fue el catalizador que permitió que Dios actuara de manera sobrenatural para salvar a su pueblo. Esto nos muestra que no se trata de cuán grandes son nuestros problemas o cuán poderosos son nuestros enemigos, sino de cuán grande y poderoso es el Dios al que servimos. Cómo la alabanza cambia la atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual se refiere al ambiente invisible que rodea nuestro mundo físico. Este entorno espiritual puede estar influenciado por una variedad de factores, incluyendo las actitudes y pensamientos de las personas, las oraciones y, por supuesto, la alabanza y la adoración. La alabanza tiene el poder de transformar la atmósfera, tanto a nivel personal como colectivo. Cuando alabas a Dios, estás proclamando su soberanía y poder sobre todas las cosas. Esto es un acto de fe que cambia tu enfoque de tus problemas y dificultades a las promesas de Dios. Este cambio de perspectiva es fundamental, porque cuando nos enfocamos en lo que Dios ha hecho y en su fidelidad, nuestra confianza en Él aumenta y nuestras luchas se ven desde una perspectiva espiritual. En lugar de ver solo la dificultad, comenzamos a ver la oportunidad para que Dios se glorifique a través de nuestra situación. La alabanza también libera el poder del Espíritu Santo. En Hechos 16, 25 o 26, vemos otro ejemplo de cómo la alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual. Pablo y Silas
Después de ser arrestados y encarcelados, no se rindieron ni se lamentaron. En lugar de eso, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en medio de su sufrimiento. De repente, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se cayeron. Este evento muestra cómo la alabanza puede alterar no solo nuestras circunstancias, sino también la naturaleza misma de lo que nos rodea, creando una atmósfera en la que lo sobrenatural se puede manifestar. El poder de los salmos en la adoración. Los salmos son un libro lleno de alabanza y adoración a Dios, y han sido utilizados por el pueblo de Dios a lo largo de la historia como una forma de conectarse con Él en los momentos de alegría, tristeza, victoria y lucha. El poder de los salmos radica en su capacidad para tocar las emociones humanas más profundas y dirigirlas hacia la alabanza a Dios, independientemente de las circunstancias. Por ejemplo, el Salmo 34, 1-3 dice: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre». Este salmo expresa un corazón que decide alabar a Dios en todo momento, independientemente de las circunstancias. Cuando usamos los salmos como una herramienta de adoración, estamos alineando nuestras palabras con la voluntad de Dios y permitiendo que su poder fluya a través de nuestra alabanza. La alabanza en los salmos no es solo una expresión de gratitud, sino también una forma de combatir las fuerzas espirituales que buscan desalentarnos o desanimarnos. La alabanza y la adoración son herramientas poderosas en la guerra espiritual, y a lo largo de la Escritura se nos enseña cómo estas prácticas no solo nos acercan a Dios, sino que también tienen un impacto directo en los ámbitos espirituales, desatando la victoria de una manera sobrenatural. En 2 Crónicas 20:22, vemos un ejemplo claro de cómo la alabanza puede cambiar las circunstancias y traer la victoria. El pueblo de Judá, enfrentando una coalición de enemigos mucho más grande que ellos, no confió en su propio ejército ni en sus estrategias militares. En lugar de eso, comenzaron a alabar y adorar a Dios, y Dios mismo luchó por ellos, causando que sus enemigos se destruyeran entre sí. El poder de la alabanza en la guerra espiritual. La guerra espiritual no siempre es evidente a nivel físico, pero sus efectos son profundos. Vivimos en un mundo que es constantemente afectado por la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. En medio de estas batallas, la alabanza y la adoración son nuestras armas. Alabar a Dios en medio de la tormenta es un acto de fe que derrota las fuerzas del enemigo. Este acto de alabanza provoca un cambio en la atmósfera espiritual, desatando la intervención divina y liberación para los creyentes. 2 Crónicas 20:22 es un claro ejemplo de cómo la alabanza desencadena la liberación. Cuando los israelitas comenzaron a alabar a Dios en lugar de luchar con sus propias fuerzas, el resultado fue sorprendente. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 2 Crónicas 20:22. En este versículo, la alabanza fue el catalizador que permitió que Dios actuara de manera sobrenatural para salvar a su pueblo. Esto nos muestra que no se trata de cuán grandes son nuestros problemas o cuán poderosos son nuestros enemigos, sino de cuán grande y poderoso es el Dios al que servimos. Cómo la alabanza cambia la atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual se refiere al ambiente invisible que rodea nuestro mundo físico. Este entorno espiritual puede estar influenciado por una variedad de factores, incluyendo las actitudes y pensamientos de las personas, las oraciones
Y por supuesto la alabanza y la adoración. La alabanza tiene el poder de transformar la atmósfera tanto a nivel personal como colectivo. Cuando alabas a Dios, estás proclamando su soberanía y poder sobre todas las cosas. Esto es un acto de fe que cambia tu enfoque de tus problemas y dificultades a las promesas de Dios. Este cambio de perspectiva es fundamental, porque cuando nos enfocamos en lo que Dios ha hecho y en su fidelidad, nuestra confianza en Él aumenta y nuestras luchas se ven desde una perspectiva espiritual. En lugar de ver solo la dificultad, comenzamos a ver la oportunidad para que Dios se glorifique a través de nuestra situación. La alabanza también libera el poder del Espíritu Santo. En Hechos 16, 25, 26 vemos otro ejemplo de cómo la alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual. Pablo y Silas, después de ser arrestados y encarcelados, no se rindieron ni se lamentaron. En lugar de eso comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en medio de su sufrimiento. De repente, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se cayeron. Este evento muestra cómo la alabanza puede alterar no solo nuestras circunstancias, sino también la naturaleza misma de lo que nos rodea, creando una atmósfera en la que lo sobrenatural se puede manifestar. El poder de los salmos en la adoración. Los salmos son un libro lleno de alabanza y adoración a Dios, y han sido utilizados por el pueblo de Dios a lo largo de la historia como una forma de conectarse con Él en los momentos de alegría, tristeza, victoria y lucha. El poder de los salmos radica en su capacidad para tocar las emociones humanas más profundas y dirigirlas hacia la alabanza a Dios, independientemente de las circunstancias. Por ejemplo, el Salmo 34, 1-3 dice: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre». Este salmo expresa un corazón que decide alabar a Dios en todo momento, independientemente de las circunstancias. Cuando usamos los salmos como una herramienta de adoración, estamos alineando nuestras palabras con la voluntad de Dios y permitiendo que su poder fluya a través de nuestra alabanza. La alabanza en los salmos no es solo una expresión de gratitud, sino también una forma de combatir las fuerzas espirituales que buscan desalentarnos o desanimarnos. En el Salmo 18, por ejemplo, David alaba a Dios como su fuerza y su roca, especialmente después de haber sido librado de los enemigos que lo rodeaban. Este tipo de adoración fortalece el espíritu y recuerda a los creyentes la grandeza de Dios. En tiempos de dificultad, además de su poder en la guerra espiritual, los salmos también ayudan a los creyentes a formar una visión más clara de quién es Dios. Nos recuerdan su fidelidad, su soberanía y su amor. Los salmos nos animan a recordar que, aunque podamos enfrentar batallas difíciles, el Dios al que servimos es mucho mayor que cualquier obstáculo que podamos encontrar. Al incorporar los salmos en nuestras oraciones diarias, podemos mantener un enfoque constante en la grandeza de Dios y su poder para transformar cualquier situación. Incorporando la alabanza en nuestras oraciones diarias, una de las maneras más efectivas de fortalecer nuestra vida espiritual y experimentar el poder de la alabanza es incorporándola en nuestras oraciones diarias. Al comenzar cada día con alabanza, preparamos nuestro corazón para ver la mano de Dios en nuestras vidas. Esto no significa que siempre tengamos que cantar canciones o leer salmos en voz alta, aunque eso también puede ser muy beneficioso.
sino que se trata de tener un corazón que constantemente se dirige hacia la gratitud y el reconocimiento de la grandeza de Dios. Cuando te enfrentas a desafíos, la alabanza puede cambiar la perspectiva en la que ves esos problemas. En lugar de verlos como insuperables, puedes comenzar a verlos como oportunidades para que Dios se glorifique. Si comenzamos nuestras oraciones con palabras de gratitud y adoración, nos alineamos con la verdad de que Dios está en control y que Él puede intervenir de maneras que no podemos imaginar. Esto cambia la atmósfera espiritual y crea un espacio para que Dios obre en nuestras vidas. Una manera práctica de incorporar la alabanza en las oraciones diarias es hacer un esfuerzo consciente por adorar a Dios por quien Él es, no solo por lo que hace. Alabar a Dios por su naturaleza y atributos, como su amor incondicional, su justicia, su fidelidad y su poder, cambia nuestra mentalidad de una que se centra en los problemas a una que se enfoca en la soberanía de Dios. Adorar a Dios incluso. En medio de la batalla, adorar a Dios en medio de la batalla es un acto de fe y obediencia. Muchas veces, nuestra tendencia natural en tiempos de dificultad es enfocarnos en el dolor, el miedo o la frustración. Sin embargo, adorar a Dios en esos momentos es un testimonio de confianza en su capacidad para pelear nuestras batallas. En 2 Crónicas 20, el pueblo de Judá no esperó a que sus enemigos fueran derrotados para alabar a Dios. Comenzaron a alabarlo antes de ver el resultado. Este acto de fe es crucial en la guerra espiritual. Al adorar a Dios, declaramos que creemos en su poder, incluso cuando las circunstancias no reflejan la victoria inmediata. Esta es la esencia de la fe, confiar en lo que Dios puede hacer, aunque no siempre entendamos cómo lo hará. La alabanza y la adoración son mucho más que simples expresiones de gratitud o emoción. Son armas poderosas en la guerra espiritual. Al alabar a Dios, cambiamos la atmósfera espiritual, desatamos la liberación y permitimos que su poder obre de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Los salmos, como la expresión más profunda de la alabanza, son una herramienta invaluable para conectarnos con Dios y recordar su fidelidad. Al incorporar la alabanza en nuestras oraciones diarias, nos alineamos con la voluntad de Dios y preparamos el terreno para su intervención sobrenatural en nuestras vidas. Por último, incluso en medio de la batalla, podemos aprender a adorar a Dios con confianza, sabiendo que Él pelea por nosotros y nos da la victoria. La liberación no es un evento único, sino un proceso continuo. En la vida cristiana, la liberación de las ataduras del pecado y del mundo es una obra de Dios que comienza en el momento de la salvación, pero se sigue desarrollando a lo largo de nuestra vida. Es un proceso continuo, porque cada día debemos luchar para mantener la libertad que Cristo nos otorgó con su sacrificio en la cruz. Es una batalla espiritual constante donde somos llamados a vivir en la victoria de Cristo y a mantenernos firmes en la libertad que Él nos ha dado. El apóstol Pablo en Gálatas 5:1 nos exhorta a estar firmes en esta libertad, diciendo: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Este versículo es un recordatorio de que, aunque hemos sido liberados por Cristo, nuestra libertad no es automática ni irreversible. Debemos ser conscientes de la tentación de volver a las viejas formas de vivir que nos mantenían en esclavitud, y debemos luchar constantemente para mantenernos firmes en esa libertad. La libertad cristiana no se refiere solo a la salvación inicial, sino también a la liberación diaria de las fuerzas espirituales que intentan arrastrarnos de nuevo al pecado, al temor y a la opresión.
La liberación es un proceso que implica un compromiso constante con la voluntad de Dios y con su obra en nosotros. Si bien es cierto que Cristo nos ha liberado de la condena del pecado y nos ha dado la oportunidad de vivir una vida nueva, también es cierto que en este mundo estamos expuestos a las tentaciones y dificultades que pueden alejarnos de esa libertad. La clave para mantener esa libertad espiritual es nuestra relación constante con Dios. Esto se logra a través de 3 disciplinas espirituales esenciales: la oración constante, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. 1. La oración constante. El primer paso hacia la libertad continua. La oración es uno de los pilares fundamentales para vivir en libertad espiritual. A través de la oración, nos conectamos directamente con Dios y nos sometemos a su voluntad. La oración no solo es una herramienta para pedir cosas, sino también una forma de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Cuando oramos, expresamos nuestra dependencia de Él y nuestra gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Filipenses 4, 6, 7. Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a llevar todo a Dios en oración. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz de Dios, que se experimenta a través de la oración, nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra libertad. La oración constante nos protege del enemigo, porque nos mantiene en contacto con la fuente de nuestra fortaleza, Dios mismo. Al mantener una vida de oración continua, podemos resistir las tentaciones del enemigo y las dificultades que la vida nos presenta. La oración nos fortalece espiritualmente, nos da sabiduría y nos permite discernir la voluntad de Dios. Al orar, estamos haciendo uso de la autoridad que Cristo nos dio y estamos reafirmando nuestra libertad en Él. La oración nos recuerda que nuestra libertad no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. 2. La lectura de la palabra. El fundamento de nuestra libertad. La lectura de la palabra de Dios es otro aspecto fundamental para mantener nuestra libertad espiritual. La Biblia es la guía que nos muestra cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, cómo resistir al enemigo y cómo vivir en la libertad que Cristo nos otorgó. En Juan 8, 31, 32, Jesús dijo: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad contenida en las Escrituras es la que nos libera, porque nos muestra la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos enseña a vivir en esa libertad. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando la leemos y la meditamos, permitimos que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe. La lectura constante de la Biblia nos ayuda a identificar las mentiras del enemigo y a reemplazarlas con la verdad de Dios. Al conocer la verdad, somos protegidos de las engañifas del enemigo y permanecemos firmes en nuestra libertad. En Salmo 119, 105, el salmista dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía en cada decisión que tomamos. Cuando vivimos en la verdad de la palabra, nuestra libertad espiritual se fortalece, porque sabemos quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. La palabra es nuestra espada en la batalla espiritual, y es a través de ella que podemos defendernos de los ataques del enemigo. 3.
La comunión con otros creyentes, un medio de apoyo y fortaleza. La comunión con otros creyentes es otro medio fundamental para mantener nuestra libertad espiritual. Dios no nos ha llamado a vivir la vida cristiana en solitario, sino en comunidad, con otros hermanos y hermanas en Cristo. La comunión nos proporciona un espacio donde podemos compartir nuestras luchas, recibir oración y apoyo, y crecer juntos en nuestra fe. En Hebreos 10, 24, 25, el autor de Hebreos nos anima a no abandonar la congregación, sino a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana es vital para nuestra salud espiritual, porque nos da la oportunidad de aprender unos de otros, de ser desafiados a crecer y de recibir apoyo en momentos de dificultad. La comunión también nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra libertad, porque nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. A veces, podemos sentir que nuestras batallas son demasiado grandes para enfrentar, pero cuando estamos rodeados de otros creyentes, podemos recibir ánimo y fortaleza para seguir adelante. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene un papel importante en el fortalecimiento de los demás. 4. Llenar nuestra vida con la presencia de Dios. Para evitar que el enemigo recupere terreno en nuestra vida, es esencial llenar nuestra vida con la presencia de Dios. Esto implica vivir de manera consciente de la presencia de Dios en cada momento y buscar constantemente su cercanía. La presencia de Dios es lo que nos da la fortaleza para resistir las tentaciones y las pruebas. Cuando estamos llenos de su presencia, el enemigo no tiene lugar en nosotros. En Efesios 5, 18, 19, Pablo nos anima a ser llenos del Espíritu, diciendo: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos permite vivir en libertad, porque es a través del Espíritu que experimentamos la presencia de Dios de una manera tangible. Cuando estamos llenos del Espíritu, somos menos susceptibles a caer en la tentación y más capaces de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La liberación espiritual no es algo que ocurre una sola vez, sino un proceso continuo que requiere nuestra participación activa. Para mantener nuestra libertad en Cristo, debemos comprometernos con la oración constante, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. Al hacerlo, estaremos llenos de la presencia de Dios y seremos capaces de resistir al enemigo, permaneciendo firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Felicidades por llegar hasta aquí. Has demostrado un gran compromiso y una profunda disposición para recibir la verdad, y eso no es algo que deba tomarse a la ligera. No todos logran llegar al final de un video como este, pero tú, querido amigo, has hecho algo extraordinario. Has recorrido un camino que te lleva más cerca de la libertad que solo Cristo puede ofrecer. A lo largo de este video, has escuchado las palabras que han tocado tu corazón y has sido invitado a un viaje de transformación que, aunque desafiante, promete libertad y plenitud en Cristo. Eso es algo digno de celebrar, porque no todos tienen la disposición para tomar el tiempo necesario, parar en su día y dedicar su atención a buscar la verdad de Dios. Lo que acabas de hacer no es pequeño, porque hoy has dado un paso más hacia una vida renovada en Cristo. El mundo está lleno de distracciones, de voces que tratan de alejarnos de lo que realmente importa, y sin embargo, tú has decidido no solo escuchar, sino también
comprender y reflexionar sobre lo que significa ser libre en Cristo. Este es un testimonio de tu hambre por la verdad y de tu sed por una libertad que trasciende las circunstancias terrenales y que solo puede encontrarse en la presencia de Dios. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar satisfacción en cosas temporales, has demostrado que estás buscando algo más profundo, algo eterno, algo que solo puede hallarse en el Creador. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero pedirte un pequeño favor. Comenta "Libre en Cristo" como señal de que has llegado al final del video, y lo más importante, de que has decidido caminar en la libertad que Dios tiene para ti. Este acto no es solo un simple comentario, es una declaración pública de tu fe y de tu compromiso. Cuando escribes esas palabras, no solo estás afirmando algo sobre ti mismo, sino también declarando al mundo y a ti mismo que te has encontrado con la verdad, que has tomado una decisión consciente de seguir a Cristo y de experimentar la libertad que solo Él puede dar. Es una forma de manifestar que a pesar de las luchas y dificultades, has elegido confiar en el poder liberador de Dios. Esto es algo que puede hacer una gran diferencia en tu vida, porque al confesarlo públicamente, refuerzas tu determinación y tu fe. Pero hay más. Al hacerlo, estás participando activamente en la expansión del reino de Dios. La libertad que has encontrado no es solo para ti, sino también para los demás. A través de tus palabras y tus acciones, puedes ser un instrumento de cambio en la vida de alguien más. Este video no es solo un medio para compartir un mensaje contigo, sino una herramienta poderosa para alcanzar a muchas otras personas que también necesitan escuchar la misma verdad que tú has recibido. Al compartir este video con alguien más, le estás ofreciendo una oportunidad para ser tocado por la misma gracia transformadora que tú has experimentado. Imagina el impacto que puedes tener en la vida de otros al ser generoso con lo que has recibido. Tu simple acto de compartir este video puede ser el principio de un cambio profundo en la vida de alguien. A veces, no sabemos lo que alguien está atravesando en su vida, pero lo que sí sabemos es que Dios puede usar cualquier medio, incluso un video como este, para llegar al corazón de las personas y hacer algo asombroso en sus vidas. Al compartir este mensaje, estás rompiendo las cadenas de aquellos que están atrapados en las mentiras del mundo, en las ataduras del pecado y en las falsas promesas de libertad que nunca cumplen. Al permitir que otros escuchen lo que has escuchado, estás abriendo una puerta a la libertad, al gozo y a la paz que solo se encuentran en Cristo. Recuerda, tú tienes el poder de cambiar el destino de alguien al compartir la verdad. Al compartir este video, estás extendiendo el reino de Dios y ayudando a otros a romper sus propias cadenas, tal como tú has comenzado a hacerlo. Hay una razón por la cual este mensaje llegó a ti. Dios tiene un propósito en tu vida y ese propósito incluye compartir su amor y su libertad con los demás. La vida cristiana no es solo para nosotros, sino para los demás también. Lo que has recibido de Dios, no lo guardes solo para ti, sino compártelo, porque cuando lo haces bendices a otros y glorificas a Dios. Ahora, si aún no te has suscrito a este canal, quiero animarte a que lo hagas. Hay una comunidad de creyentes dispuestos a crecer, a aprender y a cambiar vidas a través de la palabra de Dios, y queremos que seas parte de esa comunidad. No dejes pasar la oportunidad de unirte a este grupo de personas que están comprometidas con la verdad, que están dispuestas a vivir según los principios de Dios y que desean ver a muchos más encontrar la libertad en Cristo. Cada vez que te suscribes, te conviertes en una parte integral de esta misión y juntos, como comunidad,
podemos hacer mucho más de lo que jamás podríamos hacer solos. Si ya te has suscrito, gracias. Tu participación es esencial para que este mensaje siga adelante y estamos emocionados de que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí. Sin embargo, si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Solo tienes que presionar ese botón de suscripción y estarás abriendo una puerta a una mayor intimidad con Dios, a más recursos que te ayudarán a crecer espiritualmente y a más personas con las que podrás conectarte para caminar juntos en la fe. No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo en esta comunidad. Te necesitamos y te esperamos con los brazos abiertos. Pero antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Dedica unos minutos a estar en silencio, dejando que la música que acompaña este momento te envuelva y te lleve a un lugar de paz. Permítete descansar en la presencia de Dios y dar gracias por todo lo que Él ha hecho por ti. En medio de las circunstancias que estás viviendo, Dios ha sido fiel. Agradece por su amor, por su sacrificio en la cruz, por su fidelidad y por la libertad que has recibido en Él. Haz de este momento una oración de gratitud, reconociendo que todo lo que tienes y todo lo que eres proviene de su gracia inmensa. No apresures este momento. No cierres el video todavía. Deja que la presencia de Dios te inunde, que te llene de paz, esperanza y fortaleza para continuar en este camino de libertad. La paz de Dios va más allá de cualquier entendimiento humano y quiero que experimentes esa paz en este mismo instante. No te apresures a volver a la rutina del día. Tómate un tiempo para estar a solas con Él, escuchar su voz y dejar que su amor te envuelva. Así que una vez más, felicidades. Has llegado hasta el final de este video y más importante aún, has comenzado un camino hacia una libertad que no tiene fin. Que Dios te bendiga grandemente mientras sigues caminando en su verdad y en su paz.